Miami se está buscando la flexibilidad, es decir, un punto intermedio que te permita hacer tanto buen guard como buen tackle y que en algunas situaciones te voy a ocupar adentro y otras por fuera. ¿Sí? Esa es la realidad, esa es lo que la función mágica y tan complicada que está planteando nuestro equipo respecto a esto. Un pequeño apunte. Y es un error, Adam. Es un error, porque si ves los depth chart, Robert Hahn aparece de tackle, Jesse Davis de guard, en otros depth charts van cambiando, Adam Pankey, todos están en diferentes posiciones. O entrenas una posición, te adaptas a ella y lo ejecutas bien, pero marear tanto no suele ser bueno. Solamente es eso, ya está. Brian Flores, algo que hay que reconocerle y es algo que ustedes dos han comentado, es el tema de que ha sabido seleccionar línea ofensiva en todos sus años, no desde el año pasado. ¿Qué te da a entender? Él está haciendo lo que venía mencionando desde que llegó, el tema de los fundamentos, el tema de la comunicación, el tema de que avancen todos como una unidad. Miami Dolphins, Miami Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en más de 100 años de la NFL, los Delfines de Miami. Esta semana empezaremos el análisis del lado ofensivo. Contaremos con un invitado, créanme, de auténtico lujo, con el cual comentaremos la parte más importante de una ofensiva, la línea que protege al mariscal de campo. Esta es la alineación del programa. Adam Gómez con el número 20, corredor, 1.60 de estatura, egresado del Tecnológico de Veracruz. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Caballeros, un placer estar de nuevo con ustedes. Saludos a toda la fanaticada. Estamos aquí para tratar de discutir sobre la muralla que debe de proteger a Tua y estamos también compartiendo micrófonos con alguien que tiene toda la experiencia necesaria y el colmillo para poder compartirnos y expresarnos correctamente de qué se trata todo esto. Entonces vamos a tener un programazo, creo que esto va a ser muy entretenido y pues nada, bienvenidos al podcast. A continuación, el invitado de este día. Él es un exjugador de fútbol. Participó con los equipos de los Huracanes de Zaragoza y los Hornets de la misma ciudad. Fungió en primera instancia como un liniero defensivo y sufrió una transformación al pasar a la línea ofensiva. Fundador del portal Formación Ilegal y participa en los podcasts de El Lado Ciego y Mundo Dolphins. Tenemos el enorme gusto que nos acompañe en el podcast de Somos Dolphins a Ángel Esteves. Bienvenido. Muy buenas, compañeros. Por favor, vaya presentación que parezco yo aquí alguien importante, ¿eh? Ni el rey de España tiene tantas alabanzas. Oye, me ha gustado mucho la presentación. Sobre todo quería decir que me gusta la aclaración de que la línea de ataque es lo más importante de un ataque, porque lo que debe que dejar muy claro es que sin una línea, que es el motor de una ofensiva, esto no funciona. Por mucho que el quarterback sea quien dirige, es el volante de un coche, la línea va a ser el que permita avanzar el balón y sobre todo que tengamos un buen ataque, un buen juego, un sólido juego. Así es, Ángel. Lo vimos en el Super Bowl. Sin línea ofensiva no Sí, hay señor. paraíso. Y muy buen Mahomes ejemplo. ya lo vivió. Sí, señor. Y quien les habla, César Mercado, les damos la bienvenida a este programa. Como lo hemos venido haciendo en los últimos programas, mediante el análisis de cada una de las posiciones, con los filtros de fortalezas y debilidades que detectes en cada uno de estos jugadores, cada uno de los participantes podrán realizar un análisis de cada jugador. Posteriormente, después de realizar todo este análisis, vendrá la etapa donde se pondrá más emocionante este programa, las batallas en el roster. ¿Qué jugadores van a enfrentarse para buscar llenar el hueco de cada una de las posiciones en la línea ofensiva? De acuerdo a la página de los Delfines de Miami, el roster
que está hoy en día en este departamento son los siguientes. DJ Flocker, número 76, egresado de la Universidad de Alabama. Matt Escura, número 62, egresado de la Universidad de Duke. Jermaine Elumenur, número 72, egresado de Texas A&M. Jesse Davis, número 77, egresado de Idaho. Adam Pankey, número 78, egresado de West Virginia. Cameron Tom, número 64, egresado de Southern Mississippi. Michael Dieter, número 63, egresado de Wisconsin. Robert Hunt, número 68, egresado de Louisiana Lafayette. Austin Jackson, número 73, egresado de los Troyanos de California. Solomon Kindley, número 66, egresado de Georgia. Jonathan Hobart, número 71, egresado de Northwestern State. Tyler Gauthier, número 75, egresado de Miami. Liam Eichenberg, número 74, egresado de Notre Dame. Larnell Coleman, número 79, egresado de la Universidad de Massachusetts, Amherst. Robert Jones, número 65, egresado de Middle Tennessee State. Y Durval Queiroz, número 69. Estimado Ángel, platícanos, ¿qué te parece esta unidad de cara a la temporada 2021? Estoy entusiasmado, estoy emocionado por después de prácticamente una década, por no decir más, los Dolphins ahora mismo tienen una línea de ataque que están buscando esa titularidad. Si un aficionado de los Dolphins ahora mismo busca el depth chart de los Dolphins en varias páginas web, no hay unanimidad, no hay aclaración, la gente no sabe en qué posición ponerle. ¿Por qué? Porque los jugadores están haciendo ahora mismo, por lo que podemos leer, porque no, evidentemente no podemos estar en el campo, pero leemos a los insiders que está habiendo mucha lucha y hay calidad. Sí que es verdad que ahora vamos con un amplio roster, pero que se va a tener que reducir porque Miami nunca tiene más de 9 o 10 jugadores. Así que la lucha ahora mismo está muy abierta, pero lo que sí me queda claro es que ni los propios insiders saben qué jugador va a ocupar qué posición, porque además no solo está jugando en cierta posición, sino que son versátiles, porque podemos ver ahora que Robert Hunt no lo quieren de tackle, pasa para guard. Jesse Davis prácticamente cuando no juega de tackle derecho o tackle izquierdo lo mete en guard. Ahora, por lo visto, también Liam Eichenberg también podría ocupar una de las dos posiciones. Me gusta lo que se está viendo y sobre todo me gusta que Miami en estas últimas 2 temporadas con Brian Flores en la cabeza del staff se está fijando mucho en la línea de ataque y está sabiendo qué hacer después de haber traído a Tua. Porque creo que nos queda claro que Tua va a ser el líder de esta temporada. Porque lo pudimos ver poquito la temporada pasada, pero esta off-season está haciendo un trabajazo increíble. Está cogiendo una forma física bestial. Ahora solo falta poner las piezas correctas para ver si puede darle ese tiempo a Tua para lanzar y sobre todo para abrir huecos para avanzar con la carrera que la temporada pasada sufrimos un poquito. Me gusta lo que estoy viendo, pero me crea incertidumbre porque no sé qué jugador va a ocupar qué posición. Eso sí, yo tengo mi opinión, que luego si queréis os la doy y veré si acierto o no en esa alineación titular. De eso se trata, digo, al final de cuentas tú eres el experto en esta posición, tú has sabido cómo se puede desempeñar cada uno de los huecos que existe en la línea ofensiva, pues quién mejor que tú que nos puedas decir más adelante cuál sería la formación que tú ves que podría debutar el próximo mes de septiembre en Foxborough cuando los Dolphins visiten a los Patriots. Estimado Adam, dinos tu análisis de esta unidad. Hay bastante profundidad, como bien mencionó Ángel, algo que no se veía desde tiempos de, me atrevo a decir, desde Shula. Es correcto. Para empezar, la profundidad es algo que el coach Flores ha enfatizado mucho, quizás desde su llegada. La parte de la línea ofensiva es de las partes en las que se han concentrado para tratar de ir madurando. La prueba está simplemente en el número de draft picks que se ocuparon el año pasado para poder empezar a consolidar esta línea y donde se espera que tras toda esa inversión, tras todo ese trabajo, estemos hablando de que ya estemos llegando a una línea ofensiva respetable. Yo creo que el trabajo que está haciendo el coach tiene que ser considerado como algo importante la línea ofensiva.
Nuestra línea ofensiva no es ya algo endeble, es algo que todavía tiene algunos cuestionamientos, pero cuestionamientos no al nivel de que es pésimo el desempeño de alguien o de que tenemos una debilidad como tal. No, yo veo una línea que al menos tiene para ser de promedio para arriba, ¿sí? Eso, hablando de NFL, es ya algo importante porque Miami, si algo ha sufrido quizás desde el fatídico 2007, es una debilidad en la línea ofensiva, porque siempre Miami se ha respaldado en tener excelentes titulares y de ahí para atrás siempre son cuestionables o incluso patéticos, ¿sí? Recordemos aquellos casos en donde, pues tenía que correr por su vida nuestro mariscal, llámese Tannehill, el que me digan básicamente, o sea, Fitzpatrick incluso llegó a tener que hacer casi magia, ¿sí? Escapando de hasta 4 defensivos encima de él, ¿no? Entonces, el grupo de linieros ofensivos ha sido un punto clave para todos los fracasos que ha tenido Miami en años recientes y es muy ilusionante ver que ya tenemos por fin un paquete de jugadores que parece al menos competitivo, ¿sí? Entonces, el único cuestionamiento es, y ha sido por todos los últimos meses, la posición de centro, donde a lo mejor nosotros estamos buscando un gran nombre, mientras que los entrenadores están tratando de encontrar gente que no solo sea competente, sino que tengan la flexibilidad y ahí pudiera ser que algunos casos como Michael Dieter puedan ofrecer ese extra de que no solo es un centro competente, sino que es alguien que puede fungir como guard y que puede expandir las opciones, como bien nos mencionaban, a partir de que el conjunto de linieros ofensivos no puede ser tan grande como lo que actualmente tenemos. Es muy ilusionante, creo que hay mucha calidad. Las posiciones, al menos de los tackles y los guards, están excelentemente cubiertas. Veo batallas que van a estar impresionantemente buenas, ¿sí? Y la parte del centro, donde la adquisición de Matt Skura parece que no satisfizo a todos, al menos los fanáticos, e incluso algunos analistas quienes han cuestionado la posición, pero yo pienso que se tiene la calidad suficiente para que la posición no nos duela. Estoy totalmente de acuerdo, Adam, en prácticamente todo lo que has dicho, porque si bien recordamos la temporada pasada, trajimos a Ted Karras de Patriots y ya venía con esa coletilla de que no había hecho una buena temporada la anterior y a ver qué hacían los Dolphins. Y los Dolphins fue muy cuestionado porque tuvo muchos errores. Ahora le dejas marchar, se vuelve para Patriots y traes a Escura, que viene prácticamente con la misma definición. Un jugador que va a traer bastantes problemas que veremos si Miami es capaz de solucionar, que por lo visto comentas que Michael Dieter está detrás. Lo veremos. Y una cosa que has dicho, que Miami viene arrastrando desde el 2007, y es que, si bien recordamos, antes de Tansil, la gran estrella que llegó a Miami fue Jake Long. En 2008, Jake Long, primera ronda, primera selección, un jugador que fue Pro Bowl, pero de ahí no podía sacar nada más. Los compañeros que tenía al lado, lo hablaremos si queréis, había hasta problemas dentro del vestuario y ahora trajimos a Tansil, un jugador muy bueno que lo tuvimos que vender y gracias a eso Miami ha hecho estos 2 drafts maravillas que la gente igual espera que en Miami esta temporada tengamos una línea sólida. No podemos pedir mucho porque recordemos que en 2 años la mitad de la línea son jugadores del draft. Son jóvenes. Ya llegará, pero tienen mucho futuro, o eso se prevé. Tocas un punto importante, Ángel. Los tackles ofensivos en primeras rondas. Dan el ejemplo de los Vaqueros de Dallas, cuando tuvo en su momento la mejor línea ofensiva para muchos en la NFL, fue gracias a base al reclutamiento en las primeras rondas del draft. Tomaron a Zach Martin, tomaron a su centro que ya se retiró, tuvieron la fortuna de seleccionar a Collins como UTFA. Entonces, si Miami anteriormente pensaban que iban con el simple hecho de que agregamos un par de piezas titulares y con eso solventamos, pues ya vimos que no. Brian Flores, algo que hay que reconocerle y es algo que ustedes dos han comentado,
es el tema de que ha sabido seleccionar línea ofensiva en todos sus años, no desde el año pasado. Recordemos que desde el 2019 tomaron a Michael Dieter y tomaron a Isaiah Prince, este último que ya no está en el equipo. El año pasado, como bien comentas, tomaron a Austin Jackson en primera ronda, a Robert Hunt en segunda ronda, en cuarta ronda subieron por Solomon Kindley y este año tomaron a Liam Eichenberg en segunda ronda y en sexta ronda o en el tercer día tomaron a Larner Coleman. ¿Qué te da a entender? Él está haciendo lo que venía mencionando desde que llegó, el tema de los fundamentos, el tema de la comunicación, el tema de que avancen todos como una unidad. Y esto es lo que está haciendo Miami, tratando de construir su bloque con cada uno de los diferentes espacios que te brinda el draft y que ahorita pues estamos viendo que a excepción del centro que es una común en Brian Flores, que sea un veterano ya con experiencia en la liga, el resto de la línea son puros jóvenes, Ángel. Yo tengo una pregunta que haceros a los dos porque me gustaría saber vuestra opinión. Miami ha hecho, o considero yo que ha hecho un buen draft, no solo este año, sino tanto la temporada pasada, seleccionando a Austin Jackson. Bien comentamos, Solomon Kindley para mí me parece espectacular. Digan lo que digan, ese jugador me parece increíble. Robert Hunt está demostrando mucho ahora, esta offseason. Pero hemos seleccionado a Liam Eichenberg, pero dejamos escapar a Penny Sewell. Para mí, in situ, en ese momento, fue un error muy grande, que ahora no lo es tanto, pero me gustaría saber un poquito vuestra opinión. Porque si bien no sé si lo habéis visto, pero hay un vídeo que ruló mucho por ahí, que el Lions, cuando los Dolphins decidieron no seleccionar a este jugador, lo celebraron con abrazos, diciendo, nos llega lo que queríamos. Igual Miami podría haber sacado un poquito más ahí, habiendo dejado subir a Lions, algo por el estilo. Bueno, eso está fuera de nuestro alcance. Pero haber dejado escapar a un jugador con ese nivel, no sé qué opináis. Bueno, robo el micrófono. Creo que en este caso, la necesidad que tenía Miami de poder agregar una pieza, llamémosle, de esas explosivas, de esas que le dan color, de esos jugadores que mágicamente te generan puntos, ¿sí? Un playmaker como se les conoce, era más grande que la necesidad de meter en la línea una nueva estrella. Miami tiene el material humano para no sentir la ausencia de Penny Sewell y por el contrario lo que faltaba es flexibilidad. Penny Sewell no hay forma de que lo tengas tú de guard, mucho menos de centro. En todo caso, Miami pudo haber hecho el jalón de escoger por valor alto de la posición 6 del draft el reclutamiento de la estrella de Northwestern, quien ese sí es flexible, o sea, esa parte la tuvimos aquí en discusión en programas anteriores, en su momento en el draft, y es evidente que Sewell no tiene la flexibilidad para moverse ni siquiera a una posición adentro. Él es totalmente alguien por fuera, que incluso durante el draft, durante los días antes del draft, como 3 días antes, estuvo probándose en las dos posiciones, o sea, en right tackle y en left tackle, tratando precisamente de llamar la atención de Miami, porque no hay otro equipo que tenga un quarterback zurdo. Es más que evidente que esa prueba la hizo específicamente por los Dolphins, ¿sí? Y en ese caso buscaba simplemente convencer de que podía servir para ambos flancos. Creo que además su posición es muy complicada de decir porque es excelente bloqueando por pase, pero sus debilidades están un poco al generar los huecos para la corrida, ¿sí? Entonces, no era utópico para Miami, es alguien excelente, o sea, no se le quita la calidad de ser el mejor de la clase en cuanto a tackle, ¿sí? Pero sí hay que cuestionar cuán adecuado era para Miami. Entonces, dejando eso claro, y entendiendo que por ejemplo, había otros elementos que podrían tener mayor o brindar la flexibilidad que busca el coach Flores en su línea ofensiva, creo que increíblemente, pues no podemos
reclamar nada respecto a esa selección. Me encanta que pongas ese tema, Ángel, porque si vemos los movimientos que hubo en la agencia libre, Miami había cambiado por Isaiah Wilson, recordemos. No funcionó el experimento, pero daban a entender que querían un tackle. Entonces, posible selección en este caso de Penei Sewell, creo que más allá de, sin duda alguna, podía haber ayudado a esta línea ofensiva para consolidarla en su totalidad. Creo más con el apoyo que se le está brindando a Austin Jackson. Es un chavo que llegó de 20 años. Es un chavo que si seleccionabas a Penei Sewell, prácticamente le hubieras dado una patada y decirle, pues no hiciste tu buen trabajo. Y los números no mienten. El primer mes que estuvo de temporada regular, el chavo tuvo una temporada bastante buena. Después de la lesión que sufrió contra los Seahawks y que se perdió los siguientes partidos, ya no volvió a ser el mismo en cuanto a rendimiento. Y se nota en los juegos contra los Raiders, se nota en el juego contra los Broncos y se nota en los juegos contra los Jefes de Kansas City. Este último lo hicieron papilla en todo el partido. 7 presiones al mariscal de campo, un sack y un holding, por mencionar algunos datos de este partido contra los Jefes en específico. Creo que va más con la confianza de ver qué tanto mejora este jugador en su segundo año y ver si puede alcanzar el nivel del que tú ya mencionaste anteriormente, como lo es el caso de Solomon Kindley y de Robert Hunt. Hay una cosa que has comentado que se me había olvidado por completo y te doy la razón totalmente. La temporada pasada, cuando Miami seleccionó a Tua, yo recuerdo que comentaba que yo quería un jugador como Isaiah Wilson, que viniera a Miami, que si se prevé que tiene que jugar de right tackle, un jugador como él tenía que venir. Miami esta temporada, esta offseason, consigue traerlo. Y se ve claramente que Miami ya prevé que vamos a jugar con Tua y mira por su lado derecho. Pero se tuvo que hacer de él, creo que fueron 2 días después o 3, porque vino con problemas de no me apetece entrenar, hago lo que yo quiero. Y Flores, algo que tiene que no teníamos con los coches anteriores es disciplina. No quieres hacer lo que se te manda, ahí tienes la puerta y hasta luego. Y es una de las cosas que me gusta que tiene Miami, que además, no sé si os recordaréis, pero en su día hubo problemas dentro de la línea. Miami, yo creo que el problema que ha tenido esta última década ha sido la línea de ataque. Nadie me puede negar, porque lo está demostrando ahora, que Tannehill no era un buen quarterback, porque se ha ido a Titans y está demostrando ser un quarterback por lo menos decente. Y yo me acuerdo que decía, pero ¿no veis que Tannehill está escapando todos los días porque está recibiendo 60 sacks por temporada? Una línea que, si bien recordamos, Rich Incógnito y creo que Ponzi acosaban a Jonathan Martin, que era el tackle derecho que teníamos en aquel entonces, no solo por ser de color, sino por ser homosexual. Por lo visto, sufrió durante mucho tiempo, pero el coach que teníamos, que se me ha olvidado el nombre, imaginaos el cariño que le tenía, se me ha olvidado el nombre del head coach que teníamos en aquel entonces. ¿Philbin? Sí, eso es, Philbin. Lo tapó todo lo que pudo hasta que un día Jonathan Martin, que yo recuerde, iba a ir a comer con la línea de ataque no le dejó entrar en el comedor, se fue cabreado, dijo que dejaba el equipo y ahí es cuando saltaron las alarmas. Diréis, pero no solo había de jugadores, ¿no? No, porque si bien recordamos, el coach de la línea de ataque se filtró un vídeo donde en un hotel estaba metiéndose sustancias que no debía, además con compañía. No fue en un hotel. No ha sido en un hotel, fue en las instalaciones del equipo. Pues eso ya me parece incluso peor. Peor. ¿Cómo podemos tener una línea de ataque decente si tenemos semejantes problemas que se intentan tapar, no solo de jugadores, sino de staff? Y Miami, por favor, a todos los aficionados que tenemos ahora, Miami está haciendo las cosas correctas, tanto en disciplina por parte del staff técnico y por jugadores que vienen, que no haces lo que te decimos, ahí tienes la puerta. Y están luchando por entrar en el roster y es lo que me entusiasma. Tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas de ver esta temporada y si me equivoco es porque, me refiero a la alineación del roster, es porque
hay tanta competencia que el staff ha tenido que decidir algo porque ellos han visto que es bueno para Miami. Ese tema de la competencia. La última vez que tuvimos competencia o profundidad, si lo queremos ver de esa manera, fue en el 2016. ¿Qué pasó en ese año? Llegamos a los playoffs. Teníamos a Albert, teníamos a Ponzi, teníamos a este Tonsil que llegaba, teníamos a un Jesse Davis antes de que ahorita toda la gente lo criticara, pero en su momento agregó profundidad y al final de cuentas Miami logró llegar a los playoffs y Brian Flores es eso, algo que tenemos que agradecerle, que finalmente detectó el problema que tanta falta le hacía a esta línea, a este equipo para poder dar ese paso y que vemos cómo ha ido madurando este equipo. ¿Fue con Brian Flores o Adam Gase? Correcto, es la última vez, pero al final de cuentas, finalmente se está detectando el problema y tocaste un tema que voy a compartir a continuación, Ángel. ¿Qué diferencia hay tú que estuviste en la línea ofensiva que tu mariscal de campo sea zurdo? Viendo tu historia, tú jugaste de tackle derecho sin saber de que pues tenías a uno. Platícanos esa experiencia y cómo puede impactar eso pues en una línea ofensiva donde la mayoría de los mariscales de campo pues son derechos. Sí, sí, señor. Déjame empezar por el principio, César, porque yo, lo comentabas al principio del programa, yo empecé como línea de defensa, empecé como defensive end. Y llegó un coach mexicano que me dijo que con mi envergadura, porque a ver, yo tampoco soy tan alto, pero comparados con la NFL, aquí mido un 87, un 88, en aquel entonces pesaba 100 kilos y me dijo que yo no podía jugar de defensa, que yo tenía que jugar en la línea de ataque. Y me puso como right tackle, en el tackle derecho. Y yo empecé a jugar, empecé a desenvolverme en esa posición durante prácticamente una temporada, de la cual en un entrenamiento faltamos la mitad del equipo. Bueno, yo vine a entrenar, faltó la mitad del equipo, y yo recuerdo que le dije a mi quarterback, oye, nos ha faltado la mitad de la línea y te ha faltado el jugador importante, que es el left tackle. Y me dijo él, no te equivoques, el jugador importante eres tú porque yo soy zurdo. Y yo dije, hostia, no lo sabía. Y estuve jugando de right tackle hasta que llegó otro QB y me obligaron a pasar al tackle izquierdo. Y igual la gente no lo comprende, pero os puedo asegurar que es lo más complicado porque la posición cambia. No solo en el momento de ponerte en la línea de scrimmage, en el momento del snap, de colocarte con la pierna derecha retrasada y con el brazo derecho abajo, que luego ser el izquierdo, sino en el momento de moverte. Porque si os fijáis, cuando se hace el bolsillo, el left tackle tiene el pie izquierdo detrás. Y si te acostumbras a siempre a usar esa posición, pie izquierdo atrás, 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 cuando lo haces con el derecho pareces muy patoso. Y eso, aunque nadie se lo crea, Alejandro Villanueva, que es mi ejemplo a seguir porque le ha pasado la misma historia que yo, empezó como línea de defensa, le pusieron de left tackle y ahora creo que en Ravens va a jugar de right tackle. Lo comenta. Dice, ese cambio de posición lo voy a notar por el cambio de movimientos, el cambio de esquema. Ahora ya tienes que ser el jugador que bloquea. Si bien recuerdas, si bien has comentado hace un momento, César, todos los quarterbacks suelen ser diestros. Entonces, el quarterback, o sea, perdón, el defensive end que juega a la izquierda suele ser el jugador que va por la posición que el quarterback sí puede ver, porque el quarterback al ser diestro no puede ver el lado izquierdo. Entonces, al ser tú ese defensive end no va a estar acostumbrado a ser el que entre por el lado ciego. Ese defensive end va a entrar con un tackle ofensivo que va a proteger ese lado ciego. Va a ser muy complicado el hecho de que me da la sensación que no lo estoy explicando bien, el movimiento, el tener los pies atrás el derecho, moverte con los brazos, bloquear, el poder, si él es más rápido que tú, poder dar la espalda al QB. Es una posición un poco complicada, aunque la gente no lo crea. Y yo a la gente se lo animo, ¿eh? Si alguien que está jugando a la izquierda, que lo pruebe a la derecha, porque os puedo asegurar que por lo menos los primeros días pareces un poquito retrasado mental. Yo lo parecía, parecía muy patoso. ¿Qué jugador detectas actualmente en el roster que pueda ocupar ese lugar, al menos en un inicio,
en lo que preparan al egresado de Notre Dame, seleccionado en la segunda ronda del draft en este año, Liam Eichenberg. Os comentaba antes que si Penny Sewell no venía a Miami, me mosqueó en ese momento, pero luego, en frío, te paras a pensar y dices, tampoco es para tanto, porque Penny Sewell es left tackle, y Miami tiene que pensar en lo que es el lado ciego, que en este caso es el derecho. Ha traído a Liam Eichenberg, que para mí, ahora mismo, ya os lo avanzo, para mí debería ser el titular. Debería ser el titular. Para mí lo era Robert Hunt, pero por lo visto, al pasar a la posición de guard y lo está haciendo espectacularmente, igual pues deberíamos dejarlo en esa posición. Jesse Davis a mí me ha mostrado esas temporadas anteriores que por mucha veteranía que tenga, sigue siendo un jugador inconsistente. Hay vídeos que he llegado a ver de gente que lo analiza en el que comete errores de, siendo él el que protege el lado ciego, dejar pasar al blitz para ocupar al jugador que está fuera, que es un error muy grande. El blitz, si entra por dentro, siempre va a ser el jugador que llegue antes. Errores de ese nivel no se pueden permitir. Tansil, eso era capaz de leerlo. Me parecía espectacular cómo era capaz de dejar al jugador de fuera y leer el blitz y quedarse con el jugador que era más peligroso. Liam es un jugador que puede jugar en la derecha y creo que debería ocupar esa posición. En este caso, lo que comento, si Robert Hunt no la ocupa, que pasa a guard, Jesse Davis igual debería ser el backup en esta posición. Pero Liam, que por favor le den un voto de confianza porque ese jugador tiene muy buena pinta, que por lo que estuve leyendo, la temporada anterior no permitió ni un solo sack. Eso dice mucho, ¿eh? Es verdad que ahora esto va a ser la NFL, no va a ser lo mismo, son jugadores mucho más rudos, jugadores mucho más fuertes, pero dice mucho el no permitir una captura en toda la temporada. Adam, mencionabas el tema de los centros, una de las batallas que sin duda va a llamar la atención en este año. ¿Qué otras batallas tú detectas para este inicio de los campos de entrenamiento que ya se llevarán a cabo dentro de unas semanas? Ok, mencionábamos hace ratito, y era obvio, que no hay consenso. O sea, ahorita yo creo que no hay consenso que realmente lo que vamos a hacer es una batalla casi abierta, encarnizada, todos contra todos, ¿sí? Por los puestos de quién se queda como los tackles y como premios de conciliación en muchos casos van a ser los guards. Pero prácticamente todo aquel que esté en el roster con la denominación de guard y guard tackle va a estar dentro de las batallas. Es decir, tenemos una batalla cantada por los puestos de tackle, donde es ahí quizás la más complicada, la primera que tendríamos que poder dilucidar antes de poder hablar de las demás. Tenemos por un lado la pelea por el tackle derecho, que va a ser el lado ciego de Tua, ¿sí? Donde tenemos a Austin Jackson peleando por un puesto de titular contra probablemente, pues es que las opciones están complicadas realmente ahí. Probablemente sería con su compañero Robert Hunt, el otro novato del año pasado, ¿sí? Por ver cuál de los dos sería el tackle que cubra el lado ciego. Esa sería como digamos la de élite, la posición que más podemos ver como de oro. Y de ahí quien pierda esa batalla va seguramente a ser el principal candidato para poder ser el tackle izquierdo. El tackle izquierdo además va a pelear ese puesto casi de manera encarnizada con los demás tackles. Es decir, tenemos que está Adam Pankey, tenemos al caso de Jonathan Hubbard y tenemos a Larner Coleman, que es un novato que también es muy bueno, ¿sí? Y por supuesto, también entra en esa terna por ver quién puede competir el otro novato, el estelar, que es Ian Eichenberg. Y Eichenberg tiene quizás muchos argumentos para ser el principal candidato para quedarse con ese puesto. Es decir, tenemos que Robert Hunt y Eichenberg pudieran ser los, hasta ahorita, que se presentan como con un pie al frente por la posición de tackle izquierdo en nuestro equipo. Entonces, manifiestas las posiciones de tackle,
pues la situación es que los guards van a ser todavía más peleados, o sea, porque aquellos que no quedaron con la titularidad en los tackles van a intentar entrar también al ruedo por un puesto como guards. De ahí es donde la pelea por un puesto, pues vamos a decirlo que entra en la profundidad de tener al otro novato que yo siento que es quien tiene uno de los posibilidades más altas de quedarse en el equipo porque va a estar peleando o por quedarse como guard en la rotación o por ser un integrante de la escuadra de prácticas, que es Robert Jones, ¿sí? Y por supuesto, quienes van como con ventaja para la posición de guard son Solomon Kinley, que prácticamente lo podemos nombrar como uno de los titulares en esa posición, ¿sí? Y el otro puesto es el que se vería por todos peleados. O sea, estamos hablando de la posición de que Jesse Davis debe de demostrar que tiene lo suficiente, y no para que le guste la fanaticada, sino para que los entrenadores lo consideren lo suficientemente relevante para ser el dueño de esa nueva posición, ¿sí? Como chicos como incluso Durval Queiroz, quien es un brasileño que debe de, pero vaya, súper prepararse y súper demostrar que tiene lo suficiente, porque de lo contrario este año queda fuera, ¿sí? Él recordemos que llegó a los Dolphins como parte del programa internacional de la NFL y que se ha visto en un programa de desarrollo y este es su año 3, pues él llegó prácticamente con este régimen y tendrá que pelear su puesto contra todos los que ya hemos mencionado, es decir, si Austin Jackson se queda con la posición de tackle derecho, ¿sí? Adam Pankey, Jonathan Hobart, Larnell Coleman pudieran quedar en la rotación de tackles, pero también podrían pelear por un puesto de guard. Ese puesto de guard, como dijimos, va a ser peleado por prácticamente todos, ¿sí? Y tenemos también que incluir entre todos esos que Michael Dieter pudiera entrar en la rotación de guard, esta que estamos diciendo. Entonces, ese puesto va a ser la verdadera batalla por ver quién es el titular. Las posiciones y la profundidad de quién se queda, quién no, es totalmente ambigua. O sea, en este momento decir quién pelea por qué puesto, de que lo corten o no, va a depender de demasiadas cosas que se van a dar durante los entrenamientos. De momento creo que el centro titular es Matt Skura y su puesto estaría para pelearlo precisamente con Michael Dieter. De ahí los chicos que llegan a pelear por la posición de centro, como son Cameron Tom o Tyler Gauthier, pues llegan a hacerlo, pero en condiciones que creo menos relevantes, quizás es el término, quizás se le deba de llamar eh, con menos posibilidades. ¿Sí? Entonces, esa es una situación bastante complicada de poder anticipar. Eh, el caso, por ejemplo, de DJ Flocker es un caso especial porque él llega para pelear, igual que Jermaine Ulemenur, por un puesto en la rotación quizás o de tackle o de guard. Entonces entran en estas batallas que hemos dicho, pero no es tan claro en qué posición entran peleando primero. Creo que ambos tienen condiciones para ser considerados para ser el tackle izquierdo de los Dolphins, pero no estoy tan seguro de cuál serían sus opciones para pelear por un puesto de guard. Creo que como guard dependerá mucho incluso de situaciones, o sea, pensemos igual que lo hicimos en la defensa, en condiciones de juego, donde para algunas jugadas más de pase, quizás tengan ciertas ventajas, pero en cuestiones de corrida, que será lo que estará favoreciendo más este año la ofensiva de Miami como prioridad. Recordemos que se busca hacer más relevante nuestro ataque terrestre, ¿sí? El ataque aéreo creo que se tienen las piezas para improvisar, vamos a llamarlo así, ¿sí? Para poderlo sacar adelante, mientras que por diseño y por preparación se tiene que trabajar mucho más en el ataque por tierra. Pues son condiciones muy distintas de lo que hemos visto en años anteriores con el coach Flores y que va a ser muy interesante todas estas batallas que estamos ahorita planteando.
Estimado Ángel, ¿estás de acuerdo con lo que menciona Adam? ¿O crees que puede haber una sorpresa en alguna de estas posiciones? A ver, de acuerdo, realmente estoy en una cosa, en que los Dolphins ahora mismo tienen bastante competencia y que no hay unanimidad por parte de los insiders. Me ha parecido entender que ha dicho que Austin Jackson podría estar en la lucha de right tackle. Yo creo que no entra en la cabeza de nadie que pasar a Austin Jackson a esa posición. Si tuvo un buen juego como left tackle y luego tuvo problemas en esa posición, cambiarlo ahora podría ser un problema. Yo creo que Austin Jackson es sin duda el titular de left tackle. Y además, esto es lo poquito que hay como unánime en los depth chart de todos los insiders de los Dolphins. El problema es en la posición de right tackle. Evidentemente, Tua, zurdo, mucho novato. ¿A quién pones? Pues ahora es lo que se está probando en esta offseason. A mí, en lo poco que he visto, comentaba antes que para mí Liam debería ser ahora mismo el titular. Démosles oportunidad. Y si no, para mí, Jesse Davis, ya que es el veterano y es el jugador que Miami, no sé el por qué, hablo de staff, le quieren con locura, pues oye, si Liam no se adapta, lo tenemos a él. En la posición de guards, lo tengo yo también bastante claro. El problema es lo que se oye en estas últimas horas. Robert Hunt pasa a la posición de guard y parece que está haciendo como un Eric Flowers. Si bien recordamos, Eric Flowers era tackle, pero cuando pasó a los Washington Redskins en aquel entonces pasó a guard y se salió. Por lo visto, los insiders dicen que Robert Hunt está haciendo lo mismo. Ha pasado a la posición de guard y está haciendo un papelón. Solomon Kinley es uno de los titulares para mí indiscutibles y lo comentaba también hace un momento Adam. Creo que nadie debería discutirlo. El problema es que ahora Michael Deiter se ha puesto en la lucha. En las últimas horas he leído que Michael Deiter está haciendo un papelón y que no se lo esperaba el staff. Que ahí podría estar la lucha entre estos tres. Uno queda fuera, pero si queda fuera es por lo poquito. Yo creo que Solomon Kinley es titular y la cosa queda entre Han y Michael Deiter. ¿Quién serían los backups? Para mí, de tackle, tendría que ser Jesse Davis por la veteranía, porque Liam va a tener mucha responsabilidad, como bien comentaba hace un momento, en ese lado ciego, que es el lado derecho, y el que viene de Patriots, Jermaine el Lumonor, perdonad que lo diga así porque es un nombre muy raro, y por parte de guard, todo tiene pinta de que va a ser Michael Deiter, porque Han seguramente es el titular, y Adam Pankey. Y creo que de center, bueno, Escura, por muy mal que lo pongamos, va a ser el titular, sí o sí. Y Tyler Gaudier debería ser el backup. Me gusta mucho lo que hay, porque es que no hay, ya hemos podido ver que entre ni Adam y yo hay consenso. O sea que significa que Miami tiene mucho jugador y no está nada claro. Me gusta, me gusta. Y eso es bueno, que tengamos profundidad y que tengamos diversidad de opiniones, habla de el énfasis que le ha puesto Brian Flores a esta posición. Yo en comparación a todos ustedes, yo sí creo que alguno de estos chicos de Tyler Gautier, de Michael Dieter o de Tom Cameron le va a dar una batalla a Matt Skura para poder tomar ese puesto. Y sobre todo ese tema que tocas de Dieter, estimado Ángel, es de Wisconsin. Todos sabemos que hay universidades que se especializan en tales posiciones. El año pasado pasó desapercibido por completo, pero Sí. ya hemos visto, de acuerdo a todos estos reportes, que ha ido evolucionando y que no le pondrá la tarea fácil a los que pensaban que iban a estar, como bien mencionas tú, el caso de Robert Hunt y el caso de Solomon Kinley como los titulares. Y eso es bastante bueno porque genera la competencia y ver el mejor nivel de cada uno de estos jugadores en esta posición. A mí lo que sí me genera la incógnita es el tema del tackle derecho, como bien comentas. Cuando parecía que una de las posiciones que pues, Miami había seleccionado recientemente bien, resulta que no hay un claro candidato. Yo, al igual que tú, Ángel, yo no veo a Austin Jackson moviéndolo porque sería un gravísimo error por lo que mencionas del movimiento de pies, la técnica y el proceso de adaptación de un lado a otro. Ya nos lo comentaste hace unos momentos, no es nada sencillo y para un joven como él, si hacen este cambio, creo que va a retrasar más su desarrollo. Por lo cual, yo aquí veo una batalla
como bien mencionas, entre Jermaine Lemieux, entre DJ Fugler, entre Jonathan Hubert y entre Robert Jones como posibles jugadores para pelear esa batalla en ese tackle derecho, porque si no, Como Miami, titulares. para buscar ese puesto de titular, además de Liam, porque el novato, pues al final de cuentas, no sabemos si va a funcionar o no. Es un novato. Es que Liam no lo habías comentado. No lo habías comentado y digo, ¿Liam lo dejas fuera? No, digo, al final creo que va a estar en la mezcla por esos datos que mencionaste que no recibió sack y quedaba claro que los Dolphins iban a seleccionar a alguien para ponerlo del lado ciego. Y yo veo a estos jugadores por la plurifuncionalidad que muestran Jermaine y Fluker, competirle a Hobart y convertirle a Liam para buscar ese puesto titular del lado derecho de la línea, Ángel. Me parece que en Miami, como bien comentas, hay jugadores que yo no he nombrado, como Robert Jones, Jonathan Hubert, pero porque son jugadores que, Adam Pankey incluso, que temporadas anteriores a mí me han decepcionado, porque han salido a cubrir una baja porque Austin Jackson se ha hecho daño y no han sido capaces de mantener el nivel. Y yo he visto a Miami en un partido tener a 3 left tackle cubriendo esa posición porque no había manera, de jugadores que incluso ahora mismo no están. Y es lo que decíamos, ¿no? Esa inconstante bloqueos, mejor dicho, para mantener al defensive en fuera, era un error. Ahora Miami creo que todo apunta de que la línea de ataque está siendo uno de los pilares fundamentales, muy jóvenes, es lo más importante. Y repito que es lo que comentaba hace un momento, que no esperemos que Miami esta temporada, no pensemos que Tua no va a sufrir ningún sack, los va a sufrir, pero es que hace falta adaptación. Una de las sorpresas fue Michael Deiter, que hace 2 temporadas era titular indiscutible y la temporada pasada no se le vio el pelo en ningún momento y dijimos, ¿pero qué ha pasado? Y ahora vuelve a entrar en la lucha. Hay algo que no podemos ver los aficionados, que el staff sí lo ve y no podríamos decir el por qué, ni siquiera sabemos si estuvo lesionado o no, pero no había reportes y Miami tiene ese problema, que no suele reportar mucho a los lesionados y poco conocemos de esos listados. Pero lo más importante que quede claro es que tenemos una, a priori, futura muy buena línea, pero que no lo esperemos ver esta temporada. Que, si bien recordamos, la temporada pasada la línea mejoró, Miami tuvo un récord positivo, y no entramos ni siquiera en playoffs. Pero Miami, yo creo que estuvimos todos contentos de ese balance, ¿no? Con 11 victorias, creo que nadie lo esperaba. Es más, en las entrevistas que yo hice a gente de los Dolphins, decían que 5 victorias o 6 era aceptable. No esperaban más. 11 es mucho, ¿eh? Es mucho y no sé si llegaremos esta temporada a tener eso, pero si lo tenemos, que la gente se dé por satisfecha, sin duda. Fueron 10, pero ojalá que lo Fueron 10, este pues año. Para mí ganamos uno más que perdimos y ya está. Eso es todo. Aquí la pregunta que te tengo, Ángel, es ¿qué jugador de los del año pasado, llámese Robert Hunt, llámese Solomon Kindley y llámese Austin Jackson, crees que mantengan el nivel o den un paso adelante en cuanto a su rendimiento? Porque el éxito de estos jugadores que formaron parte del año pasado va a depender de lo que tenga Miami en este año, si es que logran mantenerse como titulares. Es una pregunta muy difícil. Salud. Es una pregunta muy complicada. En primer lugar, porque la temporada pasada, para mí, merece totalmente mis respetos, fue Solomon Kindley. Era un jugador que vino seleccionado, creo recordar que en cuarta ronda. Cuarta ronda, subieron por ahí. Y nadie se esperaba que en el training camp hiciera un papelón. De repente sale al terreno de juego y lo que me gusta de este jugador es que me recuerda a Trent Williams. Es un jugador con ganas. Es un jugador que tira al defensa al suelo y se tira encima de él porque quiere bloquearlo. Es un jugador que me dejó muy buenas sensaciones porque tiene esas ganas, esa locura que se le viene a la cabeza, pero tuvo sus errores. No le podría pedir más. Digo que la pregunta es complicada porque me preguntas quién va a dar un paso al frente. Robert Hunt no fue titular al principio de temporada, se ganó algunos partidos de titular, pero esta temporada ya se dice que podría ser titular como guard. Y por lo visto se prevé que incluso sea right guard, que Kindley podría pasar a la izquierda. Ya lo veremos. Estamos hablando por hablar.
pero eso ha sido un paso al frente. Y como sea titular y haga un buen papel, Robert Hunt para mí va a ser la sorpresa. Me da igual quién esté. Liam Eichenberg haciendo un papelón. Si Robert Hunt se gana la titularidad y mantiene un buen nivel, ese cambio de tackle a guard para mí va a ser sorprendente y para mí digno de admirar. ¿Por qué es tan complicada la transición en posiciones? Porque ya mencionamos el caso de Villanueva. Jugó de tackle izquierdo Left tackle. y va a estar en el derecho. Vale, yo podría hablar un poco de la experiencia que he visto con mis compañeros, porque yo nunca he jugado de guard y nunca jugaría de guard. Pero en este caso la posición de tackle y guard, aunque estén a 1 metro, es bastante distinta. En primer lugar, porque los tackles son las 2 líneas que están a las afueras, en el exterior de la línea de ataque, y hay que tener en cuenta que prácticamente tienen que cubrir todo lo que viene por fuera. Los defensive end suelen ser jugadores mucho más explosivos, mucho más rápidos que los defensive tackle. Pongamos el ejemplo de Christian Wilkins, un jugador alto, con mucho peso. Si lo pones por fuera, no va a ser tan rápido como lo podría ser en ese caso. Se me ha olvidado el nombre. Bueno, el jugador que se nos fue, Cameron Wakesila, si bien recordáis, un jugador potente, todo fibra, era un jugador muy rápido. En este caso, un guard tiene trabajo, pero tiene que, en principio, ayudar al center, leer los blitz, y realmente tiene un cuadrado, imaginaos un cuadrado imaginario de movilidad para cubrir al quarterback. El tackle tiene que ser mucho más explosivo, mucho más rápido. Hay que recordar que, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, lo tenía Tansil. Esa explosividad, y para mí Jake Long era mi jugador favorito y siempre lo será, esa explosividad a la hora de ir para atrás y mantener el nivel, la velocidad, marcha atrás del defensive end que corre hacia adelante. No sé si me estáis entendiendo. Es la dificultad que tiene jugar de tackle ofensivo y sobre todo en la posición de ese lado ciego. El tener que cubrir todo el exterior. Es tan difícil tener a un defensive end en el snap justo delante tuyo que tenerlo 2 yardas por fuera, porque cuando está 2 yardas por fuera prevés que va a intentar entrar por fuera a por el quarterback, y esa velocidad, esa explosividad que tienes que tener a la hora de echar para atrás, darle la espalda al quarterback y tener que controlarlo es muy difícil. Cuando pasan a jugar a guard es una posición un poquito, perdonadme si hay alguien que me escucha que juega de guard, más cómoda, porque es un radio más corto y no tiene que jugar contra jugadores tan explosivos. Por eso los guards, si lo podéis comprobar, son jugadores más pesados, más gordos, porque juegan contra los defensive tackle, que también se les presupone jugadores mucho más pesados. Eric Flowers, nunca le seguí jugando de tackle, pero lo pasas a guard y esa comodidad le viene bien. Robert Hunt es un jugador que se le puede ver con más peso. Ahora lo pasas a guard. No sé qué dirán los insiders, pero dicen que está haciendo un mejor juego. Que igual, cubrir por fuera se le hace un poquito complicado. Y no me pareció que hiciera un mal papel, Hunt, de tackle derecho. Lo alabé mucho y no sé, tengo ganas de verlo. No sé si me he explicado bien, compañeros. Igual he sido muy dificultoso a la hora de comentarlo. Bueno, como yo lo entiendo, digo, en mi experiencia no está haber jugado nunca la línea ofensiva. Soy alguien totalmente alejado de semejantes condiciones físicas. Soy más bien alguien demasiado compacto con otras habilidades, ¿sí? Pues lo que sí me queda claro es que cuando tú buscas el hueco como corredor, buscas precisamente que tus compañeros logren empujar, logren mover al rival para hacer esas líneas de corrida. Entonces, un tackle tiene que hacer las funciones principalmente de proteger al mariscal, de tratar de evitar... Es que creo que esa es la dificultad, porque en tema carrera sigue siendo lo mismo, empujar, empujar y empujar. La dificultad viene siendo a la hora de hacer ese bolsillo al quarterback. Pues la cuestión es que yo aquí lo veo como la dificultad máxima es tener los dos lados de esa moneda, los dos
funciones correctamente cubiertas. O sea, tú no puedes ser nada más alguien que esté para cubrir pase, tienes que ser alguien tan capaz de generar ese hueco, de generar esa línea de corrida que además no se sienta, no sea obvio, ¿no? O sea, digo, el caso de quizás de esto a lo mejor causa un poco de escoriación en algunas cabezas de nuestra afición, pero una de las causas por las que Marino no pudo dar los frutos que él hubiera querido de llegar y tener el anillito, lo expusieron mucho nuestros rivales. Los defensivos rivales decían que con Marino era muy obvio cuándo iba a ser corrida y cuándo iba a ser pase. Marino no sabía ocultar eso porque a la hora que hacía su mecánica para hacer pase la hacía distinta de cuando era por carrera. Además de que lo hacía en tiempos y acomodaba el hombro de manera muy distinta desde el snap. Entonces, esa situación hacía que quien ya lo hubiera jugado contra él tuviese ya esa posibilidad de anticiparlo, ¿sí? Aquí Brian Flores, si algo ha dicho, es que tienes que volverte alguien difícil de leer en la defensa, y también cree que en la ofensiva se tiene que tener la habilidad de poder ocultar tus intenciones. Entonces, tú no puedes poner una línea que sea para correr y otra para pasar. Tienes que tener una línea que sea tan flexible, tan plurifuncional, que sea capaz de disfrazar cuándo voy a ir por carrera y cuándo voy a ir por pase. Cuando incluso durante el snap decido que voy a cambiar una jugada de pase a corrida o viceversa, y cuando tengo yo la necesidad de adecuar las cosas sin tener que cambiar ni tantito el grupo que esté en el campo, ¿sí? Entonces, eso creo que lo hace muy complicado. Eso es lo que quizás es difícil de analizar, porque significa que no nada más tenemos que tener a alguien que sea bueno protegiendo al quarterback o bueno haciendo huecos, sino tienes que tener la capacidad de que tus entrenadores desarrollen en cada uno de los jugadores las dos facetas. Y eso es lo que en este momento nos es difícil de explicar. Creo que no solo a nosotros aquí en Somos Dolphins, sino en general a todos los que estén analizando el esquema ofensivo de Miami. O sea, Miami, si lo queremos poner así, tiene las piezas para hacer un ataque aéreo efectivo, pero la prioridad será generar un ataque terrestre que sea altamente efectivo. No solamente efectivo, sacaron las 2-3 yardas, no. Tenemos que hablar de un ataque que pueda ir por el home run en una corrida o que pueda garantizar al menos, y pongo muy enfatizado el al menos, las 4 yardas por acarreo. Sí, pero la pregunta que me hacía César realmente era la diferencia de jugar de tackle a guard. En este caso me estabas comentando un poquito la compensación, ¿no? De ser juego de carrera y juego de pase. Hay que entender, igual a la gente que no ha jugado de línea no lo comprende, pero jugar de carrera, al fin y al cabo, que no se me malinterprete, es empujar. Tendrás que leer, pero en este caso, pongamos que el center y el guard tienen a un defensive tackle, igual pueden hacer doble equipo. En este caso, los tackles suelen estar muy solos en este caso. Tengo aquí una foto, no sé si la veréis, compañeros. Este soy yo y aquí tengo un jugador mucho más grande que yo. En este caso, me era más fácil a mí, mucho más fácil, proteger al quarterback de un jugador grande y pesado, porque te puede empujar todo lo que quieras, que un jugador más explosivo que te corre por fuera y tienes que perseguirlo. Es que esa es la gran diferencia de un tackle y un guard. Los guards y los centers a veces se pueden echar una mano. Que no me entra el blitz. Soy guard, igual no tengo nadie quien bloquear. Pero un offensive tackle suele tener siempre a alguien por fuera que va a intentar entrar. Y sobre todo por el lado ciego, para crear ese daño al quarterback. La explosividad que tiene un defensive end la tienes que contrastar con un offensive tackle. No sé si me explico bien, pero es la gran diferencia que me gustaría que la gente conociese. Luego, en jugadas de carrera, es difícil, pero sigue siendo jugada de carrera. Es chocar y empujar. Solamente. Sí, no, yo de hecho, cuando hablamos de línea ofensiva, yo lo comparo mucho con una coreografía de baile.
porque tienes que estar muy coordinados. Sí, yo sé que son enormes, como ver fantasía de Disney con todos los hipopótamos bailando, pero bueno, es en este caso algo así, es tener que tener la capacidad de poderte coordinar con tus compañeros, por quién empuja, por dónde, para poder hacer esos huecos, ¿sí? Entonces, el hacerlos sincronizados es donde yo manifiesto esa coreografía, ¿sí? Y como bien lo dices, el trabajo a veces se simplifica cuando estás concentrado en la corrida, porque lo que tienes que hacer es simplemente empujar, ¿sí? Pero el empujar para dónde y en qué momento es la parte complicada. Es ahí donde a veces a algunos se les pierde toda la magia que tiene el poder entrenar la línea ofensiva. O sea, la línea ofensiva no es nada sencillo. La línea ofensiva requiere no solamente el aspecto de destrucción que lleva la línea defensiva, sino lleva la característica de volverse una muralla que además, como decía, se coreografía para poder generar en cierto momento y en cierta situación un hueco. Un especialista en lo que acabas de comentar, por favor, que si alguien que nos escuche le apetece verlo, es Quentin Nelson. Quentin Nelson es capaz de hacer un bloqueo, ver que el tackle lo coge, o sea, hacer doble equipo, dejárselo al tackle, cambiar él para ir a segundo nivel a un linebacker y cogerlo él y permitir esa carrera. Es un jugador que es capaz de hacer una protección de pase, tenerlo por fuera, ayudando al offensive tackle y ver un blitz y cambiar. Es una auténtica pasada. Y solamente, sin mediar palabra, es capaz de, con un movimiento, dejárselo al offensive tackle y luego hacerlo él. Como bien comentas, esa, entre comillas, coreografía, que se entrena mucho, pero luego en el terreno de juego las cosas no son lo que tú entrenas. Y Quentin Nelson es un especialista. Me encanta verlo, y eso que yo soy de tackles, ¿eh? Me gusta ver mucho los tackles, pero Quentin Nelson es increíble. Una alegría para la vista, o sea, lo digo de verdad. Sí, sí, sin duda, o sea, como bien lo dices, Nelson, si algo tienes que, hay video de él haciendo hasta 3 bloqueos en la misma jugada de corrida, o sea, cuando él va a proteger además a su corredor, él arma el hueco en la línea, destroza al linebacker e incluso ha llegado a todavía destrozar al safety, haciendo que la jugada sea de altísima efectividad. Sí, eso sin duda, ¿no? Ahora, regresando a la diferencia entre guards y tackles. Los tackles tienen la necesidad de ser fuertes y veloces de pies. Veloces de pies porque tienen que ir a poder proteger contra un defensive end, un outside linebacker, o un edge, como lo queramos llamar, ¿sí? Y quienes son muy veloces, muy hábiles, que aplican movimientos de giro, que tienen la posibilidad de ser tan fuertes quizás como el propio tackle, ¿sí? Y que tienen además la capacidad de ir con bull rush, es decir, con un movimiento que vaya como ariete directo hacia el propio tackle, tratando de, por fuerza, moverlo, ¿sí? O hacer la jugada a través de un recorrido más amplio, que lo que busque es que agarre mal pisando al tackle y le pueda ganar por velocidad, ¿sí? Pero en las defensivas modernas, incluso tienes que estar preparado para situaciones de blitz, donde te toca competir tú como tackle, como alguien pesado, como alguien grande, contra alguien súper veloz y súper capaz de ganarte por velocidad, como sería un corner o como podría ser un safety que haga presión al mariscal. Entonces, en todas esas situaciones es donde hay una fuerte diferencia. O sea, la capacidad de poder responder ante elementos de semejante velocidad hace que alguien que sea demasiado pesado y vamos a decir menos atlético, sin embargo, en Miami se está buscando la flexibilidad, es decir, un punto intermedio que te permite hacer tanto buen guard como buen tackle y que en algunas situaciones te voy a ocupar adentro y otras por fuera, ¿sí? Esa es la realidad, esa es la función mágica y tan complicada que está planteando nuestro equipo respecto a esto. Y es un error, Adam, es un error, porque si ves los depth chart, Robert Hahn aparece de tackle, Jesse Davis de guard, en otros depth charts van cambiando, Adam Pankey,
todos están en diferentes posiciones. O entrenas una posición, te adaptas a ella y lo ejecutas bien, pero marear tanto no suele ser bueno. Solamente es eso, ya está. Perdón, No, yo César. creo que Ángel, en ese sentido, dicen por ahí que es una definición de locura el intentar hacer las cosas de la misma forma esperando tener resultados distintos, ¿no? Yo creo que si ya hemos visto tantos años de que los Dolphins tienen excelentes titulares y plantean excelentemente su tener especialistas por posición, aquí se necesita flexibilidad, o sea, el año no te va a respetar las lesiones de tal manera que no tengas tú la posibilidad de que con un limitado número de especialistas logres cubrir todos los partidos. Aquí me queda claro que las situaciones y las formaciones que plantea la ofensiva de los Dolphins van encaminadas a que seas altamente eficiente en las dos, aunque represente hacer 2 veces la tarea, o sea, representa entrenar quizás el doble o quizás de otra manera, pero sí es mucho más complicado. Coincido contigo de que es algo mucho más difícil de lograr, o sea, es un objetivo más complicado, más, ¿cómo llamarlo? O sea, es algo más ambicioso, ¿sí? Algo quizás más utópico, pero es lo que está buscando el equipo. Un ejemplo claro, fuera de la línea de ataque, era Minkah Fitzpatrick. Se quejaba que quería jugar en su posición y no le dejaban. Se va a Steelers, le ponen en su posición y hacen un papelón. Ya está, sí, pero ahí es el objetivo mayor es el que está mal. O sea, el objetivo mayor de Minkah Fitzpatrick no era que sirviera nada más como un excelente profundo, sino que apoyara a la defensa para ser la defensa número 1. Y en ese sentido creo que sí, Miami se termina saliendo con la suya porque termina demostrando que es una mejor defensa que lo que fue Steelers en muchos aspectos, ¿sí? Para mí, Minkah Fitzpatrick llega a complementar muy bien a Pittsburgh, ¿sí? Pero eso no significa que la defensa de Miami, como te dijera, sintió un bajón por dejar ir a Fitzpatrick. O sea, no, para nada. Creo que es una posición en la que vamos a terminar de ver alguien que sí quiere trabajar y que sí quiere hacer las cosas como quiere el coach Flores, lo va a demostrar. Y increíblemente es un novato que adquirimos en segunda ronda, el que lo va a hacer, y yo al menos tengo la expectativa muy alta respecto a Holland. Ya lo descubriremos en los siguientes días. Y con esto llegamos al final de este programa. Somos Dolphins.